Vamos, aunque me retracto, sí también vamos a hablar de política, porque el teatro es político, porque toda acción humana es política, y no digo política partidaria, es política, y en momentos de mucha crueldad, en momentos de ferocidad, vamos a hablar de teatro. Una obra de teatro que acaba de estrenarse y digo, contra la crueldad, el amor. Por eso digo que esta obra también es política, es una obra que habla de cuestiones muy humanas y por eso la rescatamos y nos importaba mucho hablar. Es una obra que se estrenó el domingo que se llama Cuestiones con mi padre, que va en Hasta Trilce, los domingos a las 5 de la tarde. Agendalo porque es un horario perfecto para esta época en donde empieza a oscurecer todavía más temprano. Pero no es por eso. La tenés que ver porque va a tocarte así en el plexo, en el corazón, te va a dejar pensando muchas cosas. Es una obra que escribió Andrés Vassallo, que la dirige también, y que bueno, hoy lo invitamos a Andrés e invitamos a uno de sus protagonistas, a Pablo Mariusi, que hace de uno de los hijos. Bienvenidos a los dos, ¿cómo están? Bien, muy bien. Encantado de estar acá, Luisa. Bueno, yo... Bárbaro, Luisa, gracias. Yo encantadísima de recibirlos a los dos. Andrés, en realidad, Vassallo, se caracteriza por elegir obras que siempre tienen un alto componente humano, emocional, que te conmueven. Contanos un poco cómo surgió esto, Andrés, esta obra, cómo empezaste a escribir esta obra. Vaya a saber. O sí, bueno, la vida decidió, o yo decidí junto con ella, hacerme cargo de varias viejas, diría, de tías, mi mamá, pero sobre todo tías, en la etapa final. Uh-huh. Es muy difícil acompañar esa etapa. Uno tiene muchas contradicciones. Tengo muchos hermanos, pero por distintas razones ellos no podían hacerse cargo. Y mi mujer y yo acompañamos esas etapas. Y en un momento me surgió la necesidad de escribir, pero hacer una metáfora de eso y por lo tanto hacer que el protagonista sea masculino y trabajar, porque mi papá murió muy joven y yo era muy joven, y trabajar lo que sucede en esa etapa de la vida. Trabajar algo que uno se dice que cuesta muchísimo, que es cuando empiezan los viejitos, las viejitas, nuestros viejites a desmemoriarse, seguirles la corriente. Seguir la corriente es muy difícil. Somos hijos, seguimos peleándonos, pero las cosas marchan mejor cuando le seguimos la corriente. Entonces, esa es un poco la historia. Tender un puente, hablar en forma poética de lo que a todos nos pasa, como hijos, como padres, como los viejos que seremos, o que ya estamos empezando a ser. Eso. Bueno, comunicarnos, tender un puente amoroso y reírnos un poco de nosotros. Bueno, Pablo, y vos sos el hijo que tiene un gran peso en la obra, bueno, junto obviamente con el padre, vamos a mencionar al resto del elenco. Tony Lestingui es el padre y Natacha Delgado es la otra hija, pero vos sos ese hijo además ausente, que llega, que tiene toda una carga, una historia con ese padre. ¿Cómo llegaste vos a la obra? ¿Te fue a buscar, te la dio Andrés? ¿Cómo fue ese proceso? Fue un proceso hermoso porque me acerca ese material ya hace un tiempo. Nos juntamos a leerlo. En principio había una parte del equipo que no es la que terminó siendo, porque después pasó mucho tiempo y bueno, los compañeros tenían otros trabajos y demás. Vos también, porque después hablamos un poquito de lo multipremiado y reconocido que está haciendo, pero bueno. Sí, todos nos fuimos distraídos por otros proyectos. Por otros proyectos, exactamente. Pero leí la obra y dije, yo esto lo quiero hacer, porque aparte a mí me agarra un momento de la vida como hijo. Claro. En donde estoy
estoy atravesado por esta situación de estos hijos que empezamos a ser un poco padres de nuestros padres, ¿no? Sí. Y a mí me parecía como una mirada muy hermosa sobre la obra. Pasó un tiempo y Andrés me dice, mira, hay compañeros, esos compañeros iniciales no, por distintos proyectos no van a poder, pero a vos te interesa seguir haciéndola, meterte en esto. Le digo, mira, sí, me gustó mucho la obra. Y yo estaba con muchas cosas en ese momento y digo, pero a esto le quiero dar su lugar para poder hacerlo. Así que, bueno, como ocurre en el teatro independiente, que alguien dice que es el arte de ver cómo se arregla el tema de los horarios, ¿no? Y de los días, lo logramos hacer y acá estamos con cuestiones. Estoy muy feliz con el equipo que se armó, siempre quise trabajar con Andrés, con Tony ya había trabajado, y es un actorazo. Yo le preguntaba hermoso. A Andrés porque como él estuvo en el EMAD y vos fuiste alumno del EMAD. Él era el vicedirector de la Escuela de Arte Dramático cuando yo era alumno, así que fíjate, hace 20 y tantos de años, y claro. Bueno, y después siempre nos cruzábamos, porque en este trabajo parece que somos un montón, pero siempre somos los mismos. Y siempre tuve ganas yo de trabajar con él me dijo también que quería trabajar conmigo, así que en esto coincidimos y junto decía con Tony, que es un actor estupendo, maravilloso, hermoso, un compañero con el que uno se encuentra en el escenario. Eso no siempre ocurre, digo, cuando vos mirás y el otro está ahí. Y con Natacha, que también es una compañera muy querida, con la que nunca había trabajado, a diferencia de Tony, pero bueno, ahí estamos armando este scrum hermoso. Es preciosa, la obra realmente es preciosa, surte efecto, te vas a emocionar. Quiero decirle a quienes estén escuchando, porque siempre el tema de el declive del ser humano, de las personas, de nuestros seres queridos, siempre angustia, siempre es un tema que muchas veces trata de evitarse, hasta que finalmente te toca como persona, digamos, vos que estás declinando, vos que sos hija, que sos hermana, etcétera, etcétera. Así que, digamos, no hay que rehuirle, el tema no te va a angustiar la obra, de ninguna manera, te lo garantizo, te va a conmover, que es muy diferente a angustiarse, te va a hacer comprender un montón de cosas, te vas a reír, porque si algo tiene además la obra, son momentos graciosos, momentos de humor que ayudan precisamente a que no sientas que es un agobio o algo que es insoportable de ninguna manera. Esto también, no sé si lo buscaste un poco adrede en la dramaturgia, Andrés. Sí, siempre fue la intención, siempre fue la intención. Porque... Y además porque a veces uno no se lo permite, pero está lleno de situaciones hilarantes las relaciones tal cual. Con los viejos. Sí, sí. Yo recuerdo haberme muerto de risa a carcajadas cuando era jovencito y mi tía abuela empezaba a desvariar y como no tenía el peso de, uy, ¿qué significa esto? Es importante el humor. Es muy importante, ayuda a aflojar y ayuda a desdramatizar un momento que, bueno, que puede causarnos cierto grado de perturbación o no saber cómo resolverlo. Eso ayuda. Y yo creo que el humor para encarar estos temas, viste que el teatro en ese sentido me parece que cuando la obra es inteligente apela al humor. Para hablar de los temas jodidos no hay nada mejor que hacerlo desde una sonrisa, ¿no? Sí. Tanto desde arriba del escenario como en la platea. Creo que también eso posibilita como abrir ventanas de pensamiento, ¿viste? Porque a veces uno está demasiado ensimismado en esas situaciones y uno pierde la objetividad de ver al otro en tanto ese vínculo que ha creado a lo largo de su vida y poder divertirse y reírse también de esas situaciones sobre las cuales no hay una solución, ¿no? Claro. Es un devenir lógico, es la vida. Y a mí me parece que en ese sentido Cuestiones con mi padre tiene algo muy inteligente por parte de Andrés en tanto autor, que no es un bajón, no tiene golpes bajos, sino que uno la pasa bien y te hace mirar lo mismo de distinta manera. Claro, te permite de alguna manera también tomar distancia, exactamente para poder ver y te podés ver reflejado. Y está bien porque aparece el enojo de pronto, este viejo hijo de tal por cual. Digo, se puede aplicar a los padres y se puede aplicar a las madres también, a las personas a veces mayores con las que uno ha, digamos, construido un vínculo a lo largo de la vida.
Pero también aparece muy presente esto del peso específico que tienen los padres en la vida de las familias, ¿no? Esto también está marcado allí, ese padre al cual uno no le perdona determinadas cosas, se enoja, aunque por ahí no, esas cosas no te las hicieron a vos, sino a tu madre o a tu hermana. Digo, todo eso está muy presente. Entonces, es una obra que desde un punto de vista te vas a identificar, siempre vas a encontrar algún punto de contacto con lo que te pasa en la vida. Por eso creo que es una obra muy sabia y profundamente humana, digo. Además, donde de pronto los enojos, las cosas que se hicieron mal, bueno, prescriben, en determinado momento de la vida ya está, ya pasó, cómo acompaño este tránsito. Exactamente, eso es, exactamente. Porque mientras nosotros conservamos rencores con los padres, estamos evitando crecer. Nosotros siempre seguimos siendo niños, ¿verdad? Hay una parte nuestra que sigue siendo el niño que fue, el adolescente que fue, el joven que fue. El hijo que fue. Y el hijo que fue siempre. Y el padre que fue luego también siempre. Sí. Y si bien uno como padre empieza a comprender algunas cosas de su padre y de su madre, y hay una etapa en la que uno empieza a darse cuenta que hicieron lo posible, la obra habla también de que hasta que uno no logra dar el paso de renunciar a esos rencores, dejarlos ir, es difícil que uno complete su propio camino, que es un poco la historia de él, claro, de Pablo, que es en realidad el protagonista. Sí. ¿No? Sí, el que en realidad de alguna manera provoca quedarse para un reencuentro con el padre y que eso le permite también construir el futuro después de otra manera, ¿no? Pero bueno, también escribí la obra poniéndome en el lugar de cada uno. En el lugar de cada uno. Sí. De comprender a cada uno, porque cada uno tiene también sus razones y tiene sus razones. Sí, sí. Hay que decir que no es una obra que te baje línea de ninguna manera. Deja así, expone, muestra, y por eso digo, cada uno en algún punto se va a sentir identificado y como dice Pablo, te abre una ventana para mirar esa realidad, para amigarte, para reconciliarte. Y por eso digo, la obra es realmente muy valiosa, muy emotiva, pero digo, es una obra de esas que sale redondita y están realmente formidables y muy bien. Así que bueno, vamos a recordar. Cuestiones con mi padre va los domingos a las 17 en Asta Trilce, Masa 177. Ay, gracias, bueno, no me acordaba. Preciosa, preciosa. Bueno, quería un poco hablar de otras cosas con ustedes. Pablo, bueno, venís de trabajar y han sido estos últimos años formidables. Recuerdo Salvajada, bueno, de Cartoon con Rivera López en el Cervantes, multipremiado, sí, premiado, La gran ilusión de Filipo, Pajarita, que me la debo, Mármol con Barney Fines, así la vi. Bueno, hay tanta oferta, digo, una Argentina en crisis y el teatro está como nunca. ¿Qué pasa ahí con el teatro y este momento, sobre todo con lo que todavía se está discutiendo, que es darle de baja al decreto? Sí, instituto. Exactamente. ¿Qué es lo que están percibiendo? ¿Qué es lo que están viendo? Una necesidad imperiosa de expresarse. Esto también pasaba en la dictadura. En la dictadura también el teatro fue potente, un lugar de encuentro, un lugar de resistencia, que luego termina con teatro abierto, pero que era un lugar de encuentro, de resistencia, de decir cosas. Yo eso es lo primero que pienso. Buenos Aires reacciona culturalmente, el mundo artístico escénico de Buenos Aires reacciona de esa manera. Es así. Yo tengo 50 y pico de años de teatro, sí, y ha sido siempre así. Y el público responde además. Y ahora el público, con lo que cuesta pagar y con lo que cuesta producir, porque estamos también muy en baja con los aportes y los subsidios justamente en la actividad teatral, claro, así que estamos ahí remando para producir, ¿no es que? Pero bueno, es una característica tan particular de esta ciudad que no se ve en ninguna otra parte del mundo, esta particularidad, esta necesidad. Encima, por supuesto, ha mermado muchísimo la ficción, ¿verdad? Claro. Otros medios de trabajo, cine, televisión. Sí. Entonces, acá estamos todos. Y hay
también para mí hay una necesidad muy fuerte de encontrarse con otros, ¿viste? A diferencia por ahí de otras épocas, de otros momentos, por ahí no tan lejanos en los años, es tan abrumadora la cultura como ha cambiado. La cultura no me refiero a... Me refiero a la cultura en términos casi cotidiano. A lo cotidiano, ¿no? Esta cosa del ensimismamiento, de la alienación, de la pantalla, de las redes. De las redes, de que si uno lo piensa un poco, es muy característico de esta época y tiene que ver con un modo de concebir el mundo, ¿no? De pensar el mundo. Y de aislarse un poco. Y de aislarse, claro, a eso me refiero, ¿no? Hay alguien o alguienes o algunos que yo no tengo duda de que han pensado una contemporaneidad que tiene esta característica. Y el teatro, como el deporte, me parece a mí que siguen ofreciendo precisamente la reunión, la fiesta, lo colectivo, el encontrarse con otros en un mismo tiempo y espacio, ¿viste? Que si vos te lo pones a pensar, es muy curioso. Hoy en día, ni siquiera cuando viajamos en el transporte público, cada uno está con su teléfono, cada uno está con su dispositivo. Y sin embargo, creo, el espectáculo deportivo y el teatro, no se me ocurre ninguna otra manifestación más. Quizá podría ser el ritual religioso, pero hoy la gente tampoco está muy dentro de esa onda. Nos propone eso, ¿viste? Alejarnos de ese mundo que nos aliena y encontrarnos con otros y me parece que eso es muy bello. El teatro tiene 2500 años tal como lo conocemos y muchas veces ha peligrado, pareciera ser, yo creo que nunca, va a morir. O sea, claro. Vamos a seguir. Vamos Sí. a seguir. Va a permitir, bueno, el encuentro, la reunión, el cuerpo a cuerpo, el cara a cara, eso que es irreemplazable. Conectarse también con uno, ¿viste? Poder conectarse con uno. Sí, y lo que te abre, las posibilidades que te abre, porque digamos, hablamos de teatro, hablamos de literatura, de poesía, de visualidad, digamos, Sí. de estar en ese lugar, y eso no te lo da otra cosa que no sea el teatro, ¿no? La posibilidad además de hacer una suerte de, como decimos, escarmático, ¿no? Sí, de catarsis, catarsis, decimos los teatreros. Eso quise decir. No es casual que precisamente por eso se ataque tanto a estos, se ataque tanto en el sentido de esta retirada brutal del Estado, ¿no? Bueno, no es casual. No es casual, y no es casual atacar al Instituto Nacional del Teatro con la función que tiene además federal, porque uno sabe, la ciudad de Buenos Aires es la capital mundial del teatro, uno podría decir. Vos que estuvieron en gira por España con... lo que pasa en Buenos Aires yo no conozco que ocurra en ninguna otra las parte. Temporadas que acá se dan, pero mira, estaba el otro día leyendo, Lorca nunca ganó plata con la poesía ni con el teatro, salvo donde En Buenos Aires. vivo, cuando viene acá a montar Sí. sus espectáculos, es la primera vez que se independiza económicamente, porque las temporadas acá, pero quintuplicaron las posibles temporadas en España. Bueno, contaba Ale García el otro día, que tuve la posibilidad de charlar con ella, que estuvieron en España, me dijo, Lorca en realidad Es conocido acá. es muy conocido acá, funciona maravillosamente en Argentina y en Buenos Aires particularmente, que a veces en la propia España, ¿no es cierto? Entonces, bueno, estas cosas ocurren, pero digo, el instituto es muy importante para las obras que se pueden montar acá en teatro independiente, pero para el resto de la República, o para toda la República Argentina, para todas las provincias, es esencial que exista un instituto nacional. El teatro fue uno después, a partir de ahí estoy con una difonía, perdón. Se escucha igual. Cambió el panorama escénico de todo el país, el instituto, que además es absolutamente no solo federal, sino armado por los propios teatristas en un largo proceso de investigación, verdaderamente ejemplar institución. Bueno, como tantas de las ejemplares instituciones que este gobierno ha atacado, ¿no? Claro.
No, Te agradezco. también pienso que esta energía que nos lleva a nosotros, ¿no? Argumentar el por qué deberíamos seguir en cómo veníamos, ¿no? Por momentos lo que me hace pensar es, no sirven los argumentos que nosotros podamos esgrimir, porque del otro lado no interesa, está claro esto. Entonces, lo que a mí me parece que está bueno es quizá pensar en que se han abierto posibilidades a partir de todos estos años de gestión del instituto, que nosotros tenemos que confiar y fogonear precisamente, seguir trabajando más allá de no tener momentáneamente el instituto, porque todo pasa. Nosotros sabemos que todo pasa, ¿no? Son procesos históricos y en algún pero, en un momento reconstruiremos todo. Exactamente, pero mantener viva esa llamita, ¿no? Que se ha encendido en un momento determinado. Yo tuve la posibilidad, como Andrés también, con un espectáculo que hice de Malvinas a partir de una gestión del Teatro Cervantes, que era un espectáculo bellísimo, de recorrer de punta a punta toda Argentina, no yendo necesariamente a las capitales de las provincias, ¿no? Yendo realmente a los pueblitos. A los pueblitos, a los lugares donde nunca había habido teatro. Y eso fue una gestión de Rubens Correa que llevó adelante a lo largo de muchísimos años, que yo te puedo asegurar que íbamos por lo mínimo, o sea, ninguno Sí. es que se hizo millonario, ni mucho menos. Y yo confío en que eso que se hizo en ese momento prendió una chispa. Es más, he tenido después devoluciones de que había algo de eso que siguió funcionando, ¿no? Y uno tiene que a la vez confiar en todo ese trabajo, ¿no? Porque así como el teatro se lleva en el cuerpo, el amor hacia el teatro y esa comunicación que posibilita el teatro como encuentro social, también aquella gente que vio por primera vez teatro no se lo olvida más. Y tenemos que confiar en eso, porque si no entramos en un terreno muy tremendo para todos nosotros, ¿no? Sí, yo con el instituto fui al Impenetrable a hacer función con los Wichí. Una experiencia extraordinaria. Bueno, por eso nuestro teatro, nuestros actores, nuestros teatristas en general, todos los que trabajan haciendo teatro son maravillosos. Por eso el teatro es político también. Sí, absolutamente. Muy político. Absolutamente. Viva el teatro. Y vivan además los profesores de teatro, los docentes de teatro. Sí, por eso digo, porque con este espíritu se transmite ese amor que es maravilloso y que nosotros y nosotras podemos disfrutar. Recuerden entonces, Cuestiones con mi padre los domingos en Hasta Trilce a las 5 de la tarde. Van a salir muy, muy emocionados, muy maravillados. A los dos, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias por invitarnos, Luisa. Gracias. Siempre Gracias, presente, siempre acompañándonos. Gracias a ustedes. En Avellaneda lo que pagás vuelve. Tener tu tasa por servicios generales al día tiene grandes beneficios. 50% de descuento en el Teatro Roma, talleres y cursos culturales gratuitos y más de 40 disciplinas en los polideportivos y natatorios municipales. Ingresá en www.mda.gov.ar y conoce todas las actividades y promociones a las que podés acceder. Municipalidad de Avellaneda. Gestión Jorge Ferraresi. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Hay una nueva obra social de la ciudad de Buenos Aires, una OSVA que crece a diario pensando en sus afiliados y afiliadas. Conoce todas las prestaciones ingresando a www.osva.org.ar. OSVA, cuidamos lo más importante, tu salud y la de tus seres queridos. En Laboratorios Vago, tu vida nos inspira a innovar junto a los mejores, a crear valor en equipo para estar siempre cerca y ofrecer productos de calidad que aseguren tu bienestar y el de tu familia en cada etapa de la vida. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop,
El banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.co o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. En la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires trabajamos cada día para estar más cerca tuyo. Por eso tenemos una nueva línea de WhatsApp para que hagas tu reclamo. Escribinos al 11 7128 8301. Simple, rápido, accesible y podés contactarnos desde cualquier lugar. Estamos para defenderte, ahí, donde vos estás. Porque me duele si me